Bueno, bienvenidos todos los que se están conectando, todas las personas que se están conectando. Bienvenida Jennifer Ureña del Colegio Costa Rica a este en vivo de hoy de Cómics de Costa Rica, donde nos dedicamos a hablar de todo lo que es el tema de la historieta nacional, quiénes han hecho, quiénes están haciendo, qué proyectos vienen. Y esta vez tenemos un tema súper interesante que no nos había tocado ver como tal. Siempre hemos tenido artistas, autores. Esta es la primera vez que tenemos un representante, una representante de una de las instituciones públicas del país, con un apoyo súper interesante, súper importante, que es esta primera convocatoria Ujú. de creación de narrativa literaria gráfica o pues historieta y novela gráfica como tal. Entonces, nuevamente, bienvenida Jennifer. Dos cositas. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar acá, por Ujú. esta iniciativa, este concurso que vamos a comentar hoy. Y una cosa importante que no quiero que se me olvide, muchísimas gracias por el apoyo que nos han dado por parte pues, del Ministerio de Arte y Diseño Contemporáneo y sé que también el Colegio de Costa Rica en lo que fue el decreto del primer día, bueno, el decreto de establecer el Día Nacional de la Historieta Costarricense, Ujú. que se va a celebrar por primera vez este año. Entonces, muchísimas gracias de parte de todo el sector y mía personalmente. Con Y todo nada, gusto, eso quería decir. con todo Es, gusto. bueno, empecemos un poquito para poner. Ujú. Eh, bueno, cuéntanos un poquito a grandes rasgos, ¿cuál es la idea de este concurso? ¿Por qué se está convocando? Y vamos poco a poco ahondando en las dudas que hay. Claro, claro. Bueno, José, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es un espacio muy valioso para poder comunicarnos con las personas del sector, con ese público que nos interesa que participe de esta convocatoria. Como bien mencionás, el Colegio de Costa Rica es una oficina, una instancia dentro del Ministerio de Cultura y Juventud. Y la razón de ser de esta oficina o de esta instancia es el apoyo a las artes literarias, ¿verdad? El Colegio de Costa Rica existe desde la década de los años 70, ¿verdad? Por ahí se remonta. Eh, Ha tenido una evolución a lo largo del tiempo, han ido cambiando un poco sus funciones, la ubicación donde se encuentra y demás. Y desde hace poco más de una década se ha estado dando como un giro hacia el fomento de las artes literarias por medio de la inyección de recursos para el desarrollo de proyectos de las artes literarias. Entonces, ¿esto qué es lo que nos permite? Bueno, lo que nosotros le llamamos fondos concursables o lo que la gente también conoce como becas, ¿verdad? Para desarrollar proyectos ya sea para la creación literaria, o sea, es que te sentes a escribir, recibir un apoyo económico para que te sentes a escribir una obra, o para la edición y difusión, que es que, bueno, ya tenés esa obra, entonces querés hacer todo el proceso de la edición, de la diagramación, de corrección y demás, y llevarlo a la impresión, tener ese producto en tus manos y darle difusión, ¿verdad? Esas son como las más usuales, ¿verdad? También tenemos proyectos de fomentos enfocados en fomento de la lectura y en capacitación e investigación. Entonces, bueno, desde hace poco más de una década, 13 años, 14 años por ahí, la institución viene haciendo esa inversión, ¿verdad? En apoyar proyectos de las artes literarias, sean personas físicas o personas jurídicas. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado los últimos años? Bueno, que el Ministerio de Cultura y Juventud trabaja también con un enfoque en juventud, ¿verdad? Pero los fondos concursables no, tal vez no estaban llegando a una población joven muy abundante, por decirlo así. Entonces, identificamos la necesidad de hacer convocatorias enfocadas en la población joven, ¿verdad? Es decir, Perdona, ahí tuve una tijera no, interrupción por ahí, pero por si me vieron haciendo caras. sí, sí, es parte de esto, ¿verdad? No se preocupe. Es parte de, sí, de estar así, pero perdón por la interrupción. Y nada, una vez me pasó peor, una vez me atacó una cucaracha en pleno en vivo. Entonces, de una vez aviso a todos, si me ataca otra cucaracha voy a gritar. Así que, nada, Bueno, perdón, yo Re- espero que a mí no me salga una porque yo dejo esto botado y me voy. Listo.
Perdón a la gente, perdón Jennifer y recuperemos. No se preocupe. Ajá. Bueno, decía que identificamos la necesidad de hacer una convocatoria que fuese dirigida a la población joven, según lo manda la ley, personas menores de 35 años, ¿verdad? Ya en varias oportunidades en estos años anteriores, durante lo que existen los fondos concursables, hemos tenido participación de proyectos vinculados con historieta, vinculados con novela gráfica, ¿verdad? Okay. Y también hemos tenido participación de persona joven, pero en este caso queremos es como juntarlo todo, ¿verdad? En una sola convocatoria donde nos enfoquemos específicamente en historieta, en novela gráfica, y que quienes participen sean personas jóvenes, menores de 35 años. Okay. Ahora, ¿qué es el detalle con esta convocatoria específicamente? Que quienes participen deben estar en edad laboral, es decir, tener entre 18 y 35 años. Y esto es así porque los fondos que nosotros vamos a destinar para la premiación de este certamen provienen de la Ley de Salvamento y Emergencia Cultural, que fue una ley por la que luchó muchísimo el sector en términos generales, ¿verdad? Para que se creara, para que existiera, para que se alimentara con recursos durante 4 años, ¿verdad? Tuvimos una primer convocatoria en el 2022, luego en 2023, 2024 y esta es la última convocatoria, 2025. Okay. ¿Qué es lo que sucede? Que estos recursos están destinados específicamente a la atención del sector en virtud de la afectación que se generó con la pandemia del COVID-19. Ahora me van a decir, bueno, a estas alturas de la vida todavía seguimos hablando del COVID-19. Entonces, sí, bueno, es que cuando se creó la ley, la realidad social, cultural, económica del país y del mundo era una. La que tenemos ahorita es otra, por dicha, ¿verdad? Pero los fondos todavía existen, la ley todavía existe y nos da la posibilidad de que las personas, si bien no se encuentran en una condición de afectación como la que pudieron tener en el 2020, 2021, 2022, ¿verdad? Sí tengan un requerimiento de incorporarse a procesos de reactivación económica, ¿verdad? O sea, con esto quiero decir que no es requisito que la persona esté desempleada, ¿verdad? Lo que sí es requisito es que tenga ese requerimiento de incorporarse a procesos de activación económica, que desee emprender en el sector literario, ¿verdad? Porque estamos hablando del salvamento literario, ¿verdad? Ok, eso está importante porque sí, muchas de las preguntas han girado alrededor de, da un poquito pánico donde ven los documentos que se piden, ¿verdad? Que si una certificación de contador o últimamente pues la declaración jurada. Entonces, ¿cómo Sí. entrarían esos documentos en este caso? O sea, no es necesario, si lo estoy entendiendo bien, no es necesario que necesariamente no estén desempleados o que no necesariamente se les haya reducido sus horas laborales o sus ingresos, sino que simplemente tomen esto como una oportunidad de tener un ingreso extra que les permita llevar a cabo un proyecto que de otra manera tal vez no podrían hacer. Que de otra manera no podrían hacer. O sea, tal vez como lo conversamos un poco previo, evidentemente a una persona a la que le sobran los recursos económicos, pues no le encuentro gracia, ¿verdad?, a que vaya a participar en un certamen de este tipo, ¿verdad? Porque de ahí hay un premio, ¿verdad? Y está vinculado con fondos públicos y todo esto. Pero sí puede hacer que la persona, aunque tenga su trabajo, no les sobra el dinero para poder emprender en un proyecto de esta naturaleza. O sea, estamos Entonces, hablando del la artista ley, independiente, el artista independiente sí, que... sí, Ajá. y que está desarrollando su arte, ¿verdad? En este particular que estamos hablando de la historieta y del cómic, ¿verdad? De la Claro. novela gráfica. Se requieren recursos para poder emprender en este tipo de proyectos, ¿verdad? Y son recursos que muchas personas no lo tienen, por no decir la mayoría, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la ley nos pide? Que se cumpla al menos uno de los requisitos que está establecido en las bases de participación, al menos uno. Eso quiere decir
Que si está desempleado, cumple con el requisito por estar desempleado. Que si sufrió un recorte en su jornada laboral, cumple con el requisito por haber sufrido un recorte en la jornada laboral. Que si sus ingresos se vieron afectados con motivo de la pandemia, también cumple con el requisito. Y que si requiere incorporarse a procesos de reactivación económica dentro del sector, también cumple con el requisito. O sea, es cualquiera de esas condiciones. No es que tiene que cumplirlas todas, ¿verdad? O más de una. Con una de las condiciones que se cumplan, la persona puede participar. Y los documentos para aprobarlo, pues, bueno, si tiene lo que se pide ahí como una certificación de un contador, pues lo aporta. Y si no, con la declaración jurada basta, ¿verdad? Ahí la persona indica, sí, yo deseo, estoy emprendiendo en este sector, estoy trabajando en tal proyecto y necesito incorporarme un apoyo, un aporte para poder incorporarme a estos procesos de creación, ¿verdad? Claro, O claro. en la industria cultural y creativa, que es como un término tal vez un poco más general, ¿verdad? Claro. ¿Qué más? ¿Qué ¿Qué más te más? puedo contar? Bueno, vamos por varias preguntas. De hecho, tenemos un poquito una lista de preguntas que la gente ha estado haciendo a raíz de que íbamos a hacer este en vivo. Una importante, que esa no la tengo en la lista, pero no quiero que se me olvide. Cuando uno lee las bases, se habla de una sesión de derechos. Yo la entiendo porque he trabajado ya con cuestiones similares, pero me gustaría que ahondáramos un poco porque la gente se asusta cuando ve eso. Claro. Entonces, explicar qué es esta sesión de derechos que se está dando, porque lo primero, a ver, sobre todo en el sector del cómic, hay historias famosas de toda la vida de que al creador de Superman o de tal personaje le robaron sus derechos y no reciben nada de las películas. Entonces hay un poco una idea de espanto de estoy dando Claro. los derechos de mi historia. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer algo después? Entonces, explicar cómo, por dónde va esa sesión, cuál es la razón de. Sí, vamos a ver. Lo que la persona brinda es una autorización para que el Ministerio de Cultura y Juventud pueda publicar esa obra ganadora, ¿verdad? Esto implicará, en algunos casos, ¿verdad? No sé hasta dónde, en algunos casos puede ser que en otros no, hacer algún ajuste a la obra para efectos de que pueda ser imprimible. Es que no sé cómo decirlo, pero bueno, vamos a ver, las obras ganadoras Okay. van a ser eh, compiladas en una antología y Ujú. esa antología se va a publicar por la institución. En principio va a ser una publicación digital, pero si logramos conseguir los recursos, podríamos hacer una publicación impresa. Okay. Entonces, necesitamos tener la certeza de que las personas ganadoras autorizan que esa obra se ajuste para que pueda ser editada en esa compilación, digamos, en esa antología que vamos a publicar. No hay una cesión de derechos de autor, ¿verdad? Es decir, la institución no se apropia de los derechos de autor, porque nosotros lo único que requerimos es la autorización para poder hacer esa publicación, que no tiene fines económicos, porque la institución, como institución pública que es, no tiene fines económicos. Tiene fines educativos, puede decir, puede tenerlos, y fines culturales. O sea, Ujú. nosotros la idea es que sí, ¿qué tal que pudiésemos imprimir, no sé, unos cuantos cientos o miles de estas historias, de estas antologías con historietas y novela gráfica y poder llevarla a todos los rincones del país, Claro. ¿verdad? Sería como en el ideal, en el escenario óptimo que pudiésemos hacerlo. Si no, pues cuando menos hacer la publicación digital, ¿verdad? Entonces, esa es la naturaleza de la autorización que la persona se compromete a brindarle a la institución. Pero no es una cesión de derechos. Esto quiere decir, o sea, que si la persona eventualmente dice, bueno, yo concursé aquí, pero hey, también quiero publicarlo, hey, lo saco por mi cuenta, ¿verdad? Okay. O es una parte de una serie también, ¿verdad? Claro, claro. No pasa nada. La persona conserva absolutamente los derechos sobre su obra, ¿verdad? Es sobre todo eso, una autorización para que ustedes puedan publicarlo, porque es un protocolo necesario.
es claramente. necesario. Nosotros no podemos publicarlo sin el permiso de la persona, ¿verdad? Claro, claro. Por más de Y, que sea ganadora y por más de que esté concursando. Uno diría, bueno, ahí si lo está haciendo. No, pero es que necesitamos que sea un permiso expreso, ¿verdad? y leyendo las bases al respecto sobre este punto, también me parece que contesta otro par de preguntas al mismo tiempo. Que por ahí me preguntaban cómo es en cuestiones de diseño y de margen, que cuánto margen hay que dejar. También alguien preguntaba por ahí sobre si iba a haber algún tipo de acompañamiento en corrección de gramática, de ortografía, cuestiones por lo mismo. Entonces, leyendo la base, me corrige si me equivoco, esta base de la que estamos discutiendo, la cuestión de la autorización de los derechos, habla también pues, que se autoriza a que la obra pueda ser intervenida en términos de lo que sea formato, márgenes, diseño, o sea, cuestiones técnicas y también en términos Ajustada. de ortografía y gramática. Sí, nosotros quisiéramos que las obras ya vengan depuradas, ¿verdad? O sea, que cuando ya vos concursas, pues te aseguras de que tu obra no va con errores ortográficos o cosas de esta naturaleza, ¿verdad? Pero de Pero, toda suerte sí va a pasar por ese tamizaje porque nosotros vamos a hacer como esa edición, ¿verdad? Para la publicación. Entonces, pues sí, sí va a haber una revisión y sí va a haber un acompañamiento. O sea, puede hacer que alguna de las obras ganadoras requiera que el autor la ajuste, que le haga algún ajuste, que podría ser hasta lo ideal, ¿verdad? Para nosotros no tener que meterle mano, ¿verdad? claro. Pero puede hacer que en algunos sí haya que hacerle algún ajuste, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo. De repente alguien hizo una ilustración con colores neón, se llaman, ¿verdad? Algo así Ajá, es. ok. Y en una publicación digital, todo bien, pero Ajá, trasladar eso a una edición impresa, quizá que no vamos a tener los recursos para pagar una impresión de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, probablemente haya que hacer ajustes de ese tipo ok. en el color y cosas de esas. Que bueno, que podría ser que le pidamos a la persona, ajústelo, ajústelo para impresión en papel, ¿verdad? Con un margen de tiempo para que lo brinde, pero ya eso se va a dar como en el proceso de acompañamiento posterior a la publicación a la comunicación de los resultados, ¿verdad? Cuando Claro. ya demos oficialmente los resultados de cuáles fueron las obras ganadoras, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Genial. Voy a hacer ese hincapié con el tema de la ortografía y la gramática, porque siempre me gusta decírselo a la gente. Aquí tenemos artistas maravillosos, hay muy buenos narradores de historias a nivel secuencial, gráficos, en historieta y demás, pero tendemos mucho a descuidar esos detallitos, la ortografía del texto, y esto es para gente que nos esté viendo, pónganle atención a eso, porque el cómic se lee, es una Uh forma de literatura. -huh. Entonces, además queremos llegarle un poco, queremos empezar a cambiar la cara de que son solo, pues, cierto tipo de historias, ¿verdad? O sea, en realidad es una herramienta muy útil a nivel, pues, artístico, cultural, de educación, y este tipo de iniciativas son importantes para que nos tomen en cuenta. Entonces, de repente, algunos errores ortográficos nos empañan un poquito esa imagen cultural que queremos dar y educativa. Claro, Entonces, claro. eso porfa, sí, gente que estén viendo esto, pónganle bastante cuidado. Igual, pues ya saben que van a haber un acompañamiento en ese sentido, pero como ejercicio propio también, sobre todo a veces mucho dedazo que uno pues, comete Uh un error sin querer, se va, normal, pero eso, los insto a eso. Claro. Seguimos con algunas preguntillas, vamos a ver. Ok, esta está bonita. ¿Se puede trabajar en equipo? Y si es así, eh, las dos personas tendrían que rellenar la hoja, cada uno por aparte, se rellena en conjunto. Esto es muy normal porque si a veces escribe uno y dibuja otro, o en el propio arte intervienen dos personas, o sea, es muy normal que en la historieta se dé el trabajo colaborativo, entonces puede presentarse en equipo. Sí, sí se puede presentar en equipo. Lo que pasa es que tiene que haber un responsable legal de la obra, Ok, ¿verdad? Entonces, ese responsable legal es el que llena los documentos. ok, no, no tiene Es que el ser que, todo el es, equipo ni todas las... sí, no es necesario que sea todo el equipo, ¿verdad? Pero sí tiene que haber un responsable por la obra, ¿verdad? Como tal, o sea, que de repente vamos a tener 3, 4 postulaciones de la misma obra, ¿verdad? Está como un Ajá, poco raro, pero sí, claro, digamos, uno dentro del equipo
que asuma la representación de la obra, ¿verdad? Okay. Por aquí, bueno, aquí estaba la pregunta de los márgenes y el ancho de sangría y todo eso, que un poquito ya la contestamos. Yo, si la persona que nos hizo la pregunta nos está viendo, mi recomendación sería en todo caso que le deje un estándar de sangría, que suele ser los 3 milímetros, Sí. y cualquier cosa pues ya se verá, si gana, ya se verá a la hora de coordinar con... Sí, si fuera necesario algún ajuste, pero digamos, manejémoslo en los términos estándares, ¿verdad? Y ya si fuera necesario hacer algún ajuste, pues entonces lo vamos a ver en el proceso, porque sí va a haber todo ese acompañamiento y vamos a ir revisando y tal, para tener esa antología final, digamos, que es la que vamos a publicar. Claro, claro. Esta está, bueno, igual, en las bases queda un poquito claro, pero a veces uno cuando lee bases de concursos se pone un poquito ansioso. Entonces me preguntan acá, ¿podrían especificar qué es lo que se requiere entregar en cuanto al cómic o la historieta? Entonces, por ejemplo, si es un PDF con toda la historieta en general, o si es cada archivo por separado, o sea, cada página, digamos. Yo pensé originalmente en que se entregara en PDF, ¿verdad? Okay. Pero los diseñadores que me dieron ahí como el acompañamiento me dijeron que era mejor que se entregara por página, por decirlo así. O sea, cada página es un archivo. Cada lámina, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Cada lámina, una imagen para que sea tal vez más sencillo a la hora de ajustarlo a al diseño, ¿verdad? De la diagramación. Claro, esto tiene sus implicaciones, porque si nos envían la imagen, bueno, tendría que ver cómo lo podrían manejar los diseñadores si hubiese que hacer alguna corrección, ¿verdad? Pero bueno, eso lo podemos ver ya cuando se tengan las obras ganadoras. En principio, para concursar, es mejor que lo entreguen así como están las bases, ¿verdad? Por lámina. Claro, claro. Y es ahí, digamos, de hecho, bueno, aquí está el punto que lo dice, cada archivo deberá llamarse como el título de la propuesta más el formato y el número de página. Entonces, pone, por ejemplo, mi historieta A301, mi historieta A401. 01 siendo, digamos, el número de página. El número de la página. Ajá. Entonces sí, mi historieta, digamos, no sé, mi historieta se llama, bueno, por poner ejemplos de trabajos que ya se han realizado a través de estos fomentos. Por ejemplo, que si la historieta se llama, como en este caso, Las extrañas aventuras de Índigo, entonces, Las extrañas aventuras de Índigo, página 1. Las extrañas aventuras de Índigo, página 2. Es correcto. Y es cada archivo de esa manera. Es correcto. Perfecto. Por cierto, bueno, eso es, ahora más adelante vamos a hablar, pero estos son dos de los trabajos que ya se han realizado a través de estas iniciativas, tratando de que no le pegue la luz, con estas iniciativas del salvamento, ¿cuál? Sí, esas son dos proyectos financiados con los fondos de fomento de las artes literarias que tiene el Colegio de Costa Rica, ¿verdad? Okay. En ese sentido existen otros dos fondos que son los que sacaron estos. O sea, otros que no están necesariamente dirigidos específicamente a historieta, a novela gráfica, sino que son más abiertos a nivel literario. Sí, es lo que comentaba al principio, ¿verdad? Que el Colegio de Costa Rica maneja lo que nosotros le llamamos fondos concursables, que hay personas que les llaman becas, ¿verdad? Es como más fácil entenderlo con el término de becas, que lo que permite es que la persona reciba un apoyo económico para desarrollar un proyecto, ¿verdad? Que puede ser en creación literaria, que puede ser en edición y difusión, que puede ser en fomento de la lectura o capacitación e investigación. Entonces nosotros tenemos esos fondos, esos recursos, que los hacemos en convocatorias distintas. Hay una convocatoria que es bianual, es decir, este año se hace la convocatoria para que presenten proyectos, se evalúan los proyectos y se publica a final de año cuáles fueron los proyectos que ganaron. Y el próximo año se da la ejecución de los proyectos, ¿verdad? Okay. Y tenemos las convocatorias vinculadas con salvamento, que son convocatorias que tienen esta condición particular, ¿verdad? Que es para dar un mayor impulso. Esa es la naturaleza de la ley, ¿verdad? Al sector. Y hemos trabajado en edición y difusión o en fomento de la lectura,
¿verdad? Proyectos de edición y difusión y fomento de la lectura, alguna de las dos. Y ahora, este año, pues entonces tenemos dentro de Salvamento, como decir, dos hijitos. Uno Ajá. que es el de los proyectos general, ¿verdad? Para toda la población, y uno que es específico para la población joven, que es este específico de historieta y novela gráfica, ¿verdad? Ok. Ahora, en los otros, digamos, el que es más general, como para diferentes edades y todo eso, igual sí se podría participar con un proyecto de historieta o este lo hace exclusivo. No, no, sigue siendo abierto. Abierto el formato, abierta la temática. Evidentemente sí existe pues una política institucional de no discriminación, entonces no se financian proyectos que tengan cualquier condición de esas, ¿verdad? En la que se genere discriminación por cualquier condición o Ok. característica. Es- Pero fuera de eso es absolutamente abierta la temática y el formato, ¿verdad? O sea, desde cuentos, poesías, novelas, historietas, o sea, tenemos, ¿verdad? Toda la amplia gama de posibilidades que da este mundo de la literatura para, y del libro en general, porque también tenemos proyectos de historia. claro. Entonces, de repente son libros como un corte más de historia. Tenemos algunos libros que son como más de corte educativo, ¿verdad? Y así, o sea, es tan amplio, ¿verdad? Que no puedo como citarlos todos, pero sí les puedo decir que hay posibilidad de también de concursar en alguna de estas opciones que tienen los fondos concursables. Genial. Y ahora que mencionó lo de temas, ya sé que ya lo dijo, pero a veces hay un poco una idea de que cuando uno va a entrar en este tipo de concursos de instituciones públicas, que vienen más de gobierno y demás, que de pronto los únicos proyectos que se les va a tomar en cuenta son pues unos educativos o si nada más son temas, eh, pues en principio educativos, pero digamos como temas de rescate de leyendas o de costumbres. Y a mí eso me parece maravilloso y me parece necesario que hagamos ese tipo de novela gráfica e historieta. Pero, pregunta, ¿sí se puede entonces ahondar en otros géneros? ¿Sí se podría de repente proponer una novela gráfica, qué sé yo, por ejemplo, terror, que usualmente aquí se espantan un poco con la idea de terror, o aventura o fantasía? O sea, sí está, sí hay una apertura a este tipo de... Claro que sí, claro que sí. De hecho, bueno, el año pasado publicamos, digo yo publicamos, se le dio apoyo a 3 proyectos de novelas. Ah, novelas, ¿qué más que una novela? O sea, es que la novela no tiene que tener un tema Eso. eh, así tan específico, ¿verdad? Y son ficción, ¿verdad? Puede hacer que alguno de los proyectos tenga algún corte histórico, ¿verdad? Por ahí un matiz, pero son ficción. Sucede lo mismo con cuentos, ¿verdad? Hay narrativas de cuentos y hemos apoyado proyectos de cuentos, ¿verdad? Ok. De poesías, que es tan abierto el tema de la poesía, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, pues sí, en ese sentido no tiene que tener un objetivo educativo, ¿verdad? Ajá. Eh, O sea, pues para mí la literatura en cualquiera de sus formatos siempre educa, de alguna manera, pero sí, no tiene que ser propiamente educativo, no tiene que... sí, no tiene que tener un contenido absolutamente enfocado en población estudiantil, para Ajá. decir de alguna forma, ¿verdad? Ok, ok. No, Este, eso está bueno, porque sí, sí hace falta sentir ese tipo de apertura a la posibilidad. Bueno, y de hecho aquí se ve, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las aventuras extrañas de Índigo, tira a la fantasía. Sí es cierto que toma sí, leyendas autóctonas, pero lo hace de una forma mucho más abierta y tiene un poquito de terror, humor, tiene fantasía. Entonces, ya aquí ya se ve sí. que sí hay una apertura a los temas. Otro lado, pues ya esto ya sí se apega, el secreto de Istarú se apega más a contar la leyenda como tal, Uh-huh. pero es la preferencia del artista, no fue que quiso calzar con un tema de la convocatoria, ya esto es lo que él quería contar. Es correcto. Súper bien. Por cierto, dicho sea de paso, una cosa que me gusta, en estos dos trabajos que apoyaron, es súper interesante por el nivel de historia del cómic nacional, de la historieta nacional. Don Franco Céspedes es un veterano de la historieta, Uh-huh. fue de los primeros artistas de historieta por allá en los 70s. Y por su lado, ay, se me olvidó el nombre, Daniel Porras, perdón, es de los más recientes. Entonces hay realmente solo Uh-huh. aquí hay
de alguna forma se comprenden décadas de historia del cómic nacional. Le doy ese dato por si no sabía, pero Qué bueno. me gusta siempre hacer esas observaciones. Por ahí Claro. me están preguntando, vamos a ver, bueno, en el caso de que un equipo ganara, se pondría el nombre de los integrantes del equipo, ya a la hora de la hora, ¿verdad? Es Okay. correcto, sí. Claro, Eso lo del autor propietario es más que nada para llenar los documentos, porque una persona se hace responsable. es correcto. Y porque eventualmente, si esa obra es ganadora, a alguien vamos a tener que depositarle el premio, ¿verdad? Claro, Entonces, hay que tener esa formalidad y esta trazabilidad del proceso. Por eso se necesita que haya un responsable del proyecto, ¿verdad? perfecto. Pero ya a la hora de los créditos, pues todos los créditos que corresponden Sí, y todos sí, los autores y todos los artistas y todos los demás, pues ahí ya sí. irá. Perfecto, eso está bueno que lo sepan. Esta pregunta puede ser un poquito polémica. Me dicen, ¿se permite arte con inteligencia artificial o incluso fotografía estilizada? Bueno, en las Eh, bases no está específico que no se permite el uso de la inteligencia artificial, ¿verdad? Eso sí está específico sí, en sí las está. bases. O sea, Ok. como tal, Ajá. ¿verdad? Yo sé que ahora las herramientas facilitan muchísimas cosas, ¿verdad? Pero nosotros en principio lo que queremos es fomentar eh, el artista, Ajá, ¿verdad? ya. O sea, esta creación, este ejercicio de creación, ¿verdad? Por un ser humano que Ajá, está a ajá. cargo de esa propuesta, ¿verdad? Ahora, el caso de fotografía es una técnica que a veces sí se utiliza mucho en historieta. Antes le decían fotonovela porque eran historias más dramáticas, más como telenovela en impreso. Ujú. Pero el fotocómic sí se hace. En este caso, si una persona está tomando la fotografía y la trabaja, sí sería una técnica que sí se puede Sí, 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 utilizar. sí, en eso sí hay libertad, en eso no hemos Perfecto. establecido un límite. Ok. Y bueno, mientras busco a ver si hay más preguntas, un tema que me interesaba que tocáramos, en términos de lo que es literatura y todo lo que usualmente está pues, defendiendo y fomentando el Colegio de Costa Rica, ¿le ven un buen aporte al tema de la historieta en todo esto, en la lectura, en el fomento de la lectura? ¿Creen que es un aliado importante a nivel cultural, educativo? Pues yo diría que sí, José, de hecho, pues la institución en las gestiones que se han estado realizando, bueno, una de las cuales mencionaste, ¿verdad? Al principio, del tema del apoyo para que se creara el Día de la Historieta Nacional. Es como parte de este enfoque que le está dando la institución a darles un poco más de apoyo a este sector, ¿verdad? Porque creemos que es una herramienta muy importante para, para la educación, para el fomento de la lectura, para enganchar a públicos nuevos o a públicos jóvenes, o bueno, algunos tal vez hasta no tan jóvenes, porque vamos a limitarlo, Claro, ¿verdad? claro, Para que se acerquen a la lectura, ¿verdad? No sabemos cuál es esa evolución que van teniendo las personas, si leen primero una cosa y después otra, pero sí sabemos que del todo las historietas, las novelas gráficas pueden acercar a las personas a ser cada vez más lectoras, activas, ¿verdad? Que es parte de claro. lo que nosotros desde el Colegio de Costa Rica queremos fomentar y promover. Entonces, pues sí, la historieta es un aliado más dentro de todas estas estrategias. Bueno, el año anterior, a finales del año pasado, el ministro anunció una estrategia institucional, una estrategia interna para el fomento de la lectura, ¿verdad? Del libro y las bibliotecas. Entonces, básicamente esto tiene como el sentido de procurar organizar los recursos institucionales, los recursos que ya tenemos, ¿verdad? Para que trabajemos en una misma línea, ¿verdad? Para que unamos esfuerzos, recursos en una misma línea que es esta de promover la lectura, de promover el uso, el acceso al libro como tal, ¿verdad? Como instrumento, como herramienta eh, para la educación, para la promoción de la cultura, para eh, el ocio. O sea, es que la lectura tiene tantísimos fines, ¿verdad? Claro, Nosotros lo que queremos es que la institución tenga clara esa ruta,
¿verdad? Es un poco como la línea que ha dado el jerarca, el señor ministro, ¿verdad? Y es esto, alineemos recursos, unamos esfuerzos para que tengamos claro que como institución vamos a trabajar en esto, en promover, en fomentar la lectura, el uso del libro, el acceso al libro, las bibliotecas como espacios, ¿verdad? No solamente como un repositorio de libros, sino como un espacio comunal, educativo, ¿verdad? Claro, Que tiene tantísimos usos y tantísimo potencial y que es un recurso que está disponible, ¿verdad? O sea, tenemos una gran cantidad de bibliotecas públicas, no todas las que quisiéramos, pero tenemos una gran cantidad a lo largo y ancho del país. Entonces, pues, que nos apropiemos más de estos espacios, que le saquemos el provecho que se les puede sacar, ¿verdad? Entonces, eso va un poco como por esa línea, pero sí, la historieta es una de los aliados estratégicos, ¿verdad? Para lograr este propósito, este objetivo que tiene la institución, ¿verdad? no, ahora que mencionas bibliotecas, por cierto, súper, súper importantes en todo esto. Bueno, yo hice una serie documental sobre la historia de la historieta y la caricatura en Costa Rica. Uh -huh. Próximo a estrenar, hago el anuncio. Uh -huh. Ya les estaré contando las fechas, pero fue trascendental la importancia de la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional guarda archivos a nivel de humor gráfico, por ejemplo, de principios del siglo XX, de artistas gráficos que han ido quedando un poquito olvidados en el tiempo, pero que en su momento graficaron la historia del momento que estaban viviendo. Tenemos historia en humor gráfico de prácticamente todo el siglo XX y las historietas que usamos como base para solicitar el decreto del Día de la Historieta, que son la historieta de la independencia que hizo don Carlos Enrique Figueroa en 1971, está en los archivos de la Biblioteca Nacional, en los periódicos de la República, que fue donde se publicó. Está también de 1975 en el periódico El Excelsior, también 1 de septiembre, una historieta de un tocayo de don Carlos Figueroa, que es Carlos Alvarado. Y don Carlos Alvarado hizo una historieta de un personaje de acción. Estas historietas, estos periódicos del Excelsior están ahí en la Biblioteca Nacional. Y para los que sean un poco más cercanos a mi edad y hayamos sido niños en los 80s y recordarán la revista Tambor, hay ediciones de la revista Tambor para ir a sentarse, ojalá con sus hijos y enseñarles estas cosas. Entonces, para que se acerquen un poco a la Biblioteca Nacional, vean lo que hay, bueno, y las demás bibliotecas, hay mucho material importante, bonito, que de otra forma ya no se consigue. Es muy difícil. Y hay mucha, o sea, no solamente es mucho material, o sea, hay mucha actividad también en las Ujú. bibliotecas, en las bibliotecas públicas, en la Biblioteca Nacional. Es un tesoro, es un tesoro del que gozamos las personas que vivimos en este país. Son espacios abiertos al público, son espacios que podemos visitar, donde podemos consultar, donde podemos organizar actividades. Es que es tan amplio, ¿verdad? Tan amplia la posibilidad de usos que se les puede dar a las bibliotecas en nuestro país y tal vez a veces ni siquiera sabemos que eso existe, ¿verdad? Claro, Que si alguien quiere presentar una obra, que si quiere realizar talleres, vean, o sea, es que las posibilidades son infinitas, ¿verdad? claro. Y pues bueno, parte de lo que queremos hacer con estos espacios, ¿verdad? Como este que vos nos estás facilitando el día de hoy, es también divulgar esta información y que la gente sepa que existen los fondos concursables, esos recursos públicos. Vean, hay gente que me ha comentado que de repente han tenido la oportunidad de publicar libros con estos fondos concursables y en algún momento se encuentran con otras personas escritoras de otras partes del mundo que le dicen, pero ¿cómo es posible que el gobierno les dé recursos para que ustedes puedan sacar un libro? O sea, eso no existe, ¿verdad? Y se ve como que fuera un cuento, ¿verdad? Una historia. Y no, o sea, tal vez no serán los fondos más cuantiosos,
¿verdad? Dentro de la administración pública, pero son fondos, ¿verdad? Son recursos públicos que se invierten para que las personas puedan desarrollar proyectos en las artes literarias. Entonces, esto es importantísimo que la gente lo sepa, ¿verdad? Que existen, que esa posibilidad está ahí, ¿verdad? Que si tiene ese sueño, que si tiene ese deseo de publicar, de repente, bueno, ahorita estamos hablando de historieta, pero quién quita que también nos esté siguiendo ahorita alguien que ya tenga escrito otro libro, ¿verdad? No solamente historietas, y que de repente diga, bueno, esta puede ser una oportunidad. Los fondos no te van a limitar en que si quieres publicar 3 libros a la vez, o sea, si te alcanzan los recursos, puedes publicar 3 libros a la vez, ¿verdad? Entonces, imagínate la gran cantidad de posibilidades que existen, ¿verdad? Y la idea es esa, que la gente sepa que esta convocatoria está, esta específica para historieta, para novela gráfica, para personas jóvenes, para personas jóvenes, pero también tenemos los otros fondos concursables. Entonces, también están esas otras posibilidades. Trabajamos muy de la mano, muy de cerca con la Biblioteca Nacional, con las bibliotecas públicas, ¿verdad? Que están todas dentro del Sistema Nacional de Bibliotecas, del SINABI, que por cierto va a ser próximamente la casa del Colegio de Costa Rica. Entonces, bueno, es parte como de lo mismo, de este unir esfuerzos, unir recursos para trabajar en una misma línea, ¿verdad? Y que todos estos recursos que tiene la institución estén alineados, ¿verdad? Hacia el objetivo que perseguimos. Claro, claro. No, genial, maravilloso, maravilloso, porque, o sea, insisto, que se nos esté tomando en cuenta como un sector que en general ha sido muy underground. De hecho, por cada actividad a la que vamos, por todo evento, por ejemplo, bueno, la fiesta de la fiesta de la lectura, que es uno de los eventos más importantes actualmente. Por cada evento que vamos con nuestros propios cómics, hay alguien que siempre nos descubre por primera vez. Y alguien que de repente dice, yo no puedo creer que esto se haga en Costa Rica. Entonces, poder tener estos apoyos en el decreto del Día de la Historieta, en estos fondos concursables, toda esta disposición por parte de la biblioteca, de las bibliotecas en general y todo esto que nos está contando, son realmente fundamentales para nosotros y ojalá que de verdad la gente empiece a acercarse. A veces pasa que como a la historieta tiende a vérsele un poquito debajo del hombro en nuestro país. No pasa, por ejemplo, en Bélgica o Francia, que es más bien una parte trascendental de su cultura. Pero porque no hemos tenido el mismo desarrollo, claramente, ¿verdad? Es una cosa que estamos todavía tratando de alcanzar. Pero dentro de eso a veces la gente se cohíbe, entonces hay gente que dice, ¿cómo me gustaría acercarme al Ministerio de Cultura, al Colegio de Costa Rica, a la biblioteca? Pero seguro me van a ver con desprecio. Y está clarísimo que no, que a veces es... Que hay iniciativas que ya partieron de ustedes, que hay iniciativas que han partido de que simplemente llegó uno de nosotros a preguntar, ¿puedo hacer esto aquí? Y nos dijeron que sí. Es correcto. Entonces hay una apertura mayor de la que uno se imagina. Claro. Unas cuantas preguntas más por aquí que me mandan. Vamos a ver. Ok, hay 2 categorías. Está historia corta, que hoy hablábamos de 3 a 5 páginas, y está novela gráfica corta, que me parece que iba por ahí de las 20 páginas, no recuerdo ahora. 20-25 me parece, si no me falla la memoria. 20-25. Entonces por ahí me preguntan si se puede participar en las 2 categorías. Pues sí, si son obras independientes. Ok. No hay limitante en eso. O sea, no es como que una persona puede postular únicamente una obra, por decirlo de alguna forma. O sea, no, de una persona puede postular más de una obra. Claro, pero en este caso sí cada obra lleva su documentación propia, ¿verdad? Es correcto. Ok. Bueno, por ahí me preguntan que en la de 5 páginas, si tiene que ser una historia completa en las 5 páginas o puede ser parte de una historia más grande. Pues es que la idea es que sea la historia completa, ¿verdad? Porque, o sea, no sé cómo trabajan ustedes artistas en este género, ¿verdad? Pero la idea es, como esto lo vamos a publicar, ¿verdad? Pues de repente como va a quedar como extraño una fracción o una... Hay formas de hacerlo, porque uno a veces Ajá. aprovecha, digamos, yo lo he hecho, uno aprovecha a veces poder contar un pedacito que en sí es una historia corta, pero es parte de algo más grande. Entonces,
Incluso, digamos, por ejemplo, el cine está lleno de historias así, de gente que presentó un corto y a partir de su corto desarrolló una película más grande, a veces hasta trilogías enteras, ¿verdad? Claro. Entonces, Pero pues ese eso, corto se entiende en sí mismo. exacto, exacto, ¿verdad? Exacto. Ese es el Entonces, detalle, ¿verdad? entonces Esa historia corta se entienda en sí misma. claro, y como una recomendación para la pregunta para la persona que hizo la pregunta, considerar estas 5 páginas, si no le da el tiempo a hacer una novela gráfica y lo que tienes tiempo estas 5 páginas, dedique estas 5 páginas a esa historia corta de una historia más grande, porque le sirve para moverla un poco y poder ir de pronto a otras cosas y decir, vea, esta es mi historia corta, pero la idea es desarrollar algo más grande. Y Ujú. ya tiene algo que además fue publicado, que ganó un concurso. Entonces, que si no puede hacer ahorita, por la razón que sea, la de 2025, pues aproveche las 5 páginas para que sea un paso a un proyecto más grande. Es correcto. Por aquí me dicen, vamos a ver, me perdí un poquito. Ok, si a la hora de escoger ganadores se le da alguna prioridad dependiendo a los documentos enviados, o sea, que si es más importante, por ejemplo, la certificación del contador público que la declaración jurada, me parece que son exactamente iguales. Son exactamente iguales porque lo que permiten es cumplir requisito. Ok, ok. Son mero protocolo, digamos, o sea, no, Es no, parte de los requisitos formales, ¿verdad? Para el concurso. Vamos a ver si es necesario que presenten sus postulaciones completas, ¿verdad? O sea, que todo lo que se les pide lo presenten, ¿verdad? ujú, ¿Por qué? Pues eventualmente nosotros vamos a hacer una revisión y vamos a decir, mire, le faltó cumplir con tal cosa, le faltó tal requisito, ¿verdad? Se le pide un subsane, se le dan unos días de ok, tiempo para que lo haga, pero, y eso no va a afectar la deliberación del jurado porque el jurado no va a revisar requisitos, el jurado va a revisar las obras, ¿verdad? claro, Pero para que el jurado pueda revisar las obras, la postulación tiene que estar completa, ¿verdad? Entonces, sí es importante que tengamos ese cuidado de presentar postulaciones completas. Como les digo, si hay algún detalle en el que haya que hacer un subsane, yo les doy la advertencia, ¿verdad? Les indico, mire, le faltó tal cosa, tiene tanto tiempo para presentarla. Si no la presenta, no queda completa la postulación, entonces esa obra no se va a valorar por el jurado. Pero si presenta y ya la postulación queda completa, entonces esa pasa, por decirlo así, pasa el filtro administrativo para ya poder entrar al grupo de obras que el jurado va a valorar, ¿verdad? perfecto. En el caso de novela gráfica, una pregunta que se me acaba de ocurrir, creo que nadie la ha hecho, pero en la parte de novela gráfica corta, de 20, 25 páginas, ¿es necesario presentar las 20 páginas completas o un avance significativo bajo la idea de que sí se... ¿Cómo No, funcionaría? la idea es que la obra sea completa, Ok, porque el jurado va a valorar la obra completa, ¿verdad? perfecto, Entonces, sí, la idea es que las obras vayan completas. perfecto, perfecto. Para que lo tomen en cuenta, ya sea que si tienen proyectos ya en camino, es un buen Mm, momento para tenerlos. Si sí, lo tienen de cero, pues para que se organicen con su tiempo y ojalá puedan completarlos. El concurso ya tiene unos días de que se abrió, ¿verdad? sí, ¿Ya ha habido algún tipo de este respuesta? mes. Ujú. No, todavía no hemos recibido postulaciones, pero yo creo que es como parte de la dinámica normal de este tipo de certámenes, ¿verdad? En los primeros días es muy extraño que alguien participe, que postule. Tienen tiempo este mes y el mes de marzo, y si no me falla la memoria, creo que el mes de abril, Sí, ¿verdad? sí. Para hacer sus postulaciones. Ojalá que no lo dejen para último, porque vean, también ha sucedido en otras convocatorias que yo les pongo, o sea, les digo, el último día para concursar es el 1 de febrero a las 11:59 de la noche. O sea, lo que me entra el 2 de febrero ya no entra, ya queda Ajá, fuera. ajá. Y se esperan al último día para mandar la postulación y Pasa llega mucho. ya no entró, o sea, lo que me llegue al correo con esa hora, con esa fecha y con esa hora, y me entran el 2, entonces tengo que pasar por la pena de decirles, vea, qué pena, aquí está en el buzón de entrada, esta obra entró el 2 de febrero. Entonces Claro, ya está fuera del periodo de convocatoria, ¿verdad? claro. Entonces, es una lástima tener que decirle a una persona eso, pero sucede. O sea, me ha pasado. Tengo 2 años de estar en el Colegio de Costa Rica y me ha sucedido,
no una sola vez. Entonces, ojalá que no lo dejen para último, ¿verdad? Porque es una lástima que ese tipo de cosas puedan pasar, ¿verdad? Entonces, mejor nos curamos en salud, como dicen las abuelas y los abuelos, y entonces Perfecto. no dejarlo para el último día, ¿verdad? No dejar la postulación para el último día a última hora, Sí, ¿verdad? sí, sí. Perfecto. Pues, no, buenísimo, genial, genial. De verdad, bueno, creo que vamos llegando al final, ya no veo más preguntas. Si surgiera más preguntas, pues dentro de lo que yo pueda ayudar a la gente, como siempre, que es pues, lo que me propuse con este perfil. Y si no, se pueden comunicar, ¿no? Hay correo para consultas y demás. Al Colegio de Costa Rica, es correcto. El correo es Colegio Costa Rica, así Colegio pegadito, Costa Rica. Colegio Costa Rica, Ok, @ mcj.go.cr. perfecto. Yo igual ahí voy a estar dándole toda la difusión que pueda, así que ahí estaremos poniendo los contactos y cualquier avance, cualquier cosa que hubiera que comunicar, cuenten con nosotros para que esto se ponga bonito, porque realmente Claro, amerita que, sobre todo en claro. este año, o sea, el año del primer día oficial de la historieta costarricense, así que es muy buen año para todos nosotros. Bueno, Jennifer, muchísimas gracias de verdad por todo, por el tiempo, por sus respuestas, por todo el apoyo al sector literario en general, el artístico. Y pues nada, gente, espero que lo hayan disfrutado, espero que desde ya se estén sentando a bocetear, a sacar esas ideas. Es un buen concurso. Una cosa que siempre le digo a la gente, si por alguna razón no ganan, no importa, ya por lo menos empezaron a trabajar algo que no se habría trabajado de otra manera. Entonces, aprovechen este momento como un impulso creador de algo que va a quedar hecho, que tal vez de otra forma no habrían encontrado el tiempo para hacerlo. Claro. Así que, pues nada, Y también nuevamente, van a tener pues otras oportunidades para concursar, ¿verdad? Con los otros fondos, que también que no se eso, sientan limitados por eso, ¿verdad? También están las otras posibilidades que no son exclusivas de historia gráfica, ¿verdad? Pero que también se les da el apoyo, ¿verdad? Ya claro, vos mostraste 2 ejemplos muy puntuales de proyectos que tienen ese corte, esa naturaleza y que han sido apoyados por los fondos del Colegio de Costa Rica. exacto. No, genial, maravilloso. Bueno, muchísimas gracias a la gente y voy a cortar ya. Muchísimas gracias, Jennifer, de verdad. Con Cualquier todo cosa, gusto. todavía no me cuelgo por ahí, nos quedamos un texto más como para despedirnos ya por aparte, Está bien. pero corto la transmisión. Perfecto. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a ver.